Dios les bendiga en esta hermosa noche. Son las 9:30. La hermana Gloria estuvo hablando desde un principio, wow, de algo lleno, que el Señor quiere que nos desechemos lo viejo. Ay, santo Dios. El Señor quiere que desechemos lo viejo. ¿Para qué? Para que este envase se vuelva a llenar. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Y esta prédica se llama La promesa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere que nos llenemos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 2. Amén. Hechos 2. ¿En serio? Yo no quise ir a Hechos porque se alargaba el asunto. Aleluya, santo. El Señor habla de una u otra forma. Hermana, ¿verdad que usted y yo sabíamos que iba a predicar usted? No, nada, para nada. Sí, yo por eso decía, ya, aleluya, amén. Porque el Señor habla, el Señor sabe. Amén. Tiene las conexiones y es espiritual lo nuestro. Amén. Amén. No es de que, hermana Pati, que va a predicar. No. Que va a reprender al diablo. Es algo espiritual. El Señor lo pone en ella de una forma y en mí de otra. Amén. Pero es lo mismo. Amén. Amén. Así que vacíense de lo que tienen en ese cuerpo y reciban lo nuevo, porque cosas grandes vienen a nuestras vidas en el nombre de Jesús. La venida del Espíritu Santo, Hechos 2:1. La palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, tal y como estamos ahora, unánimes y juntos. ¿Y qué dice el 2? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como lo que se sintió ahorita, ¿verdad? De repente el Señor le abrió la vista a Kimberly y pudo ver a Jesús en el altar, limpiándole las lágrimas al pastor, abrazando al hermano Teodoro y poniendo sus manos sobre el rostro de ella. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el Señor? Les está dando una cobertura de Él. Les está respondiendo sus oraciones, está con ellos. O sea que el Señor está en medio de los que le buscan y le aman. La palabra sí lo dice. De los que le Él se manifiesta. Y ustedes saben, mire el grupo nuestro, qué pequeñito. Pero cómo está el poder de Dios manifestándose en este lugar. Así es, Señor. El Señor reparte dones. Amén. A quien Él quiere y a quien a Él le agrada. Amén. Así que reciba lo que el Señor tiene en este día para usted. Amén. Y dice el 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero si usted mira el 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Imagínese usted que siente una brisa que pasa por encima de usted y aquello, ¿y de dónde es? Y queda viendo a todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo sentí algo. Y uno le pregunta al hermano: hermano, ¿sintió lo que yo sentí? No. Hermano, ¿y usted sintió lo que yo sentí? No, porque era para usted la bendición. Es para uno. A veces yo estoy sentado ahí, yo siento la oleada aquella, si no es fría, es caliente. Ay, gracias, Señor. Es Él el que está ahí, porque se manifiesta así.
si no siente que su cuerpo se le engrifa y se le pone frío y siente aquello que como con frío y que quiere un abrigo o algo, es la presencia de Él. O siente fuego, aquel fuego abrasador. Sí. Y el fuego, hermano, o se siente de abajo para arriba o de arriba para abajo. O desde los pies hasta aquí. Así se manifiesta el poder del Señor. Amén. De esa forma. Y a veces se tiene o temor o se tiene miedo. Porque no se sabe qué será esto. Pero como conocemos el poder del Espíritu de Dios, ya sabemos que es Él. Miren, practiquen lo que practicó ella ahorita. Claro, ¿a qué Dios le sirves? Ella tuvo duda. Esto no es de Dios. ¿Cómo voy yo a revisar el celular a mi esposo? ¿Por qué? Porque por una cosita así se hace una guerra. Una guerra. Y entonces mejor que el diablo vaya y le revise él y que sea él el que le haga la guerra. Así de sencillo. Porque de lo demás se va a encargar el Señor con ella. Las bombas atómicas. Exacto, porque ella tiene su confianza puesta en el Señor. Así es, así de fácil. Y por esa confianza y porque lo reprendió, ya verá lo que le viene a usted. Porque lo reprendió y no le creyó al enemigo. Amén, entonces eso hay que hacer. La quiso engañar, pero como ya se ha hablado aquí, ya se ha predicado, usted tiene que probar el Espíritu. Amén. Los que vengan a hablarle aquí, no solo el Señor le habla aquí, el enemigo también, porque el diablo está infiltrado en medio de las iglesias. Amén, así es. Él no descansa. Aunque estaba leyendo la vez pasada en Facebook de que dice que se tomó unas vacaciones porque la mayor parte de los miembros de la iglesia le han quitado su trabajo, dice. Sí. Así dicen. ¿Cómo? En chisme, mentira, envidia, hipocresía. No lo dejan trabajar, dice. Pero Jehová reprenda al diablo porque aquí no vemos ninguno de esos. Amén. Amén. Entonces, si vamos al 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense qué hermoso cuando el Señor bautiza a uno en lenguas. Es hermoso porque o son lenguas de aquí de la tierra o son lenguas angelicales. Le puede dar a hablar en cualquier idioma. Y así lo hace, Él se manifiesta de esa forma. Amén. Vamos ahí mismo. Estábamos en el 4. Estábamos en el 4. En el 4. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó, dice, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí, cada uno hablaba en la propia lengua de las personas que estaban ahí en ese momento. ¿No sería algo hermoso? ¿No lo anhelan ustedes? Hay que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Buscarla, como lo dijo Gloria. Hay que desechar lo malo para que el Señor nos traiga algo nuevo, algo bueno para nuestra vida. 7 dice: y estaban todos atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Imagínense, cada uno hablaba una lengua distinta y ellos le podían entender. Como los bebés. Amén. Y mire los que estaban ahí, eran partos, dice, medos,
elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínense qué hermoso. Está viendo toda clase de personas que habían ahí. Cada uno tenía una lengua distinta en que hablaban ellos. Y más ellos podían entender cuando los que fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo empezaron a hablar en esas lenguas. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que creyeran en el poder de un Dios que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Asimismo, hablando a través de lenguas. Así se manifiesta el poder del Señor. Y hay que anhelar ese don, hay que desearlo en la iglesia. Que sea el Señor bautizándonos. Ya los que hemos sido bautizados, el Señor nos puede dar más lenguas. No solo en una lengua se puede hablar, en varias, porque el Señor lo da. Se puede también cantar, adorar en lengua angelical. Eso es hermoso, eso es bello, porque es una lengua que es una adoración, como se dice, extrema, directo al Padre. Es directa al Padre. Así como lo adoramos aquí en la lengua nuestra, en el español, Él lo entiende claramente, porque Él fue el Dios que repartió las lenguas, Él las dio. Por eso es que hay lenguas en el mundo, hay diferentes clases de lenguas. Porque Él lo que hizo fue jugar con las lenguas. ¿Por qué? Porque Él quiso, nosotros los seres humanos quisimos jugar con el poder de Dios. Y Él nos confundió. ¿Cómo nos confundió? Con las lenguas. Porque antes en el mundo solo había una sola lengua. Y era la lengua que se comunicaba el Padre con sus hijos, con los judíos en su época. No había más lenguas. ¿Cómo las confundió cuando ellos empezaron a construir la Torre de Babel? Ellos estaban viendo que la estructura ya alcanzaba el cielo. Entonces, ahí les confundió las lenguas. Y no solo les confundió las lenguas, sino que les derribó la torre. Porque querían llegar al cielo. Eso era lo que querían ellos. Y entonces el Señor les confundió. Y ahí fue donde llegaron las lenguas. Porque todos empezaron a hablar diferente y no se entendía. Amén. Entonces, que el Señor no nos confunda a nosotros, sino que la lengua que deseamos sea una lengua en la cual nosotros mismos nos podamos entender. Y que pidan al Señor que hayan intérpretes también en la iglesia. Pidan el don de lengua, don de profecía. Él la da. El Señor la da. Todo es desearlo y anhelarlo. Amén. Mire, ahí mismo no se vaya a apartar de Hechos. Vamos al 1. Ahí dice, la promesa del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Amén. Porque Juan ciertamente les dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted no desea que el Espíritu Santo se pose sobre usted, sobre su cabeza, porque es aquí en la cabeza que se siente el fuego. Es en la cabeza. Si usted desea que el Espíritu de Dios lo bautice, anhélenlo, pídaselo. Cuando esté aquí en el altar, pídaselo. Aproveche, hermano, la comunión con Él en la adoración. Pídale que desciende el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre que estoy aquí en el altar, yo le digo, Padre, que tu presencia no nos abandone nunca, que tu Espíritu Santo no se aleje de este lugar, que siempre esté aquí, que se manifieste. Inmediatamente me toma y yo empiezo a hablar en lenguas. Yo sé que yo empiezo a hablar en lenguas, pero es una comunicación entre Él y yo. Y él ¿sabe qué es lo más lindo? Que Él me lo trae. Él me lo revela en español y yo me derramo en lágrimas porque yo entiendo lo que me está diciendo. Yo se lo digo en el idioma no sé qué, pero Él me lo revela en el español. Y eso es lindo. Y así le habla a la iglesia también. Y hay que anhelarlo, hay que desearlo. Buscarlo. Correr por Él. Amén, amén, así es. Arrebatarlo, o sea, anhelarlo con todo el corazón. Porque Él siempre está dispuesto. Mire lo que dice el 12 ahí mismo, en el 2. En el 12. Y vamos por el 11, ¿va? 2:11. 2:11 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos. Así quedan muchos. ¿Será o no será? Porque les voy a decir una cosa, también hay que tener mucho cuidado, porque el diablo, que es el mismo diablo, bautiza también en lenguas, pero demoníacas. Sí. Quiere engañar. Quiere engañar. Pues en el Más. sueño también le dije, no eran lenguas de Dios. Por eso, más no puede engañar cuando uno discierne bien y anda bien con el Señor. Amén, El Señor aleluya. inmediatamente, levántate, hija, pelea. ¿Por qué? Porque eso no es mío. Sácalo de mi altar. Anoche tuve un sueño y yo no podía despertar del sueño. Yo quería despertar porque yo sabía que era una lucha espiritual, que yo quería avisarle pronto a mi esposo. Y un ángel me dijo, pelea, dice, porque estás en el mundo espiritual. Santo, Y aleluya. que me paro a orar de volada al cuarto allá donde oramos él y yo. Pero me dijo clarito, pelea porque estás en el mundo espiritual. Santo. Y mire lo que dice el 12, el 13. Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. En pocas palabras, están Están borrachos. locos. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo cuando bautiza, cualquiera diría, ese está borracho. ¿Por qué? Porque te lleva de aquí para allá, danzas, brincas, corres, te meneas, le danzas al Señor, tocas el pandero y así estás, mira. Y es algo tan hermoso, pero como es una comunión mía con Él o suya con Él, usted sabe cómo se siente. Él así se mueve, de esa forma. Y no le voy a mentir. Hace muchos años estábamos en la iglesia y pasaron unas personas. Bueno, estábamos con mi hermana. Pasaron unas personas y iban gritando, decían que había muchos locos en la iglesia, que cómo gritaban y cómo danzaban y que no sé qué. Pues yo antes, hermanos, como yo iba a la iglesia, pero a mí el Señor no me había bautizado en ese entonces. Yo veía también como los hermanos danzaban, brincaban. Y yo decía, están locos. Y siendo cristiana, hermano.
Sí, pero es el diablo que te quiere Sí, mentir. pero es el enemigo que te quiere hombre. engañar. Ah, ¿Sabes por qué? Porque tú no has experimentado ese amor. Esa penetración así tan profunda, ese apego con el Espíritu Santo. Eso es hermoso cuando el Espíritu Santo te toca. Es bello. ¿Por qué? Porque Él te habla. Él te redarguye. Si tú vas a hacer algo que no es de Dios, tú lo defines. Te avisa él en ese momento. inmediatamente sientes aquella angustia, aquella ganas de llorar, inmediatamente le pides perdón. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, lo hice inconscientemente, hoy estuve a punto de hacerlo, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Aunque no lo hayas hecho. Exacto. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aunque no lo has hecho, se enorgullece y se entristece. Exactamente, se entristece el corazón, el alma. Duele. Es algo que duele, hermanos. Pero es el Señor haciendo todo eso. Vamos a Hechos 4. Duele. Hechos 4. Hechos 4:8. Aleluya. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, aquí le estaban estos gobernantes reprochando a Pedro porque había sido sano una persona, creo que en día de reposo. Le quisieron reprochar al Señor. Le quisieron reprochar al Señor. Sí. Así que, ¿por qué? O sea, el Señor sana cuando Él quiere y a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él trabaja, porque Él es un Dios de misterios. Amén. Porque cuando Él quiere lo hace y nadie tiene por qué reprocharle, porque de Él todo es de Él. Todo está sujeto, dice, bajo Él. Y si todo está sujeto bajo Él, estamos sujetos nosotros a Él. Amén. Ahí mismo en Hechos. Ahí mismo en Hechos, permítame. ¿Qué fue? Adelante para atrás. ¿Está bien listo? Hermano Ángel, ¿ya está bien listo? Para adelante, para atrás. Amén. Aleluya. 28. 4:28. Sí. Para hacer. Sí, 4. Para hacer cuanto tu mano. Dice, para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Santo. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que pedir en la iglesia? ¿Qué? Lee el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios,
mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que se hagan milagros en esta iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que se hagan sanidades en esta iglesia, prodigios en esta iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que Él iba a dejar, dice, su espíritu en nosotros. Hay que soltar Y para el recibir. poder Amén. en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder ya está. Solo es que usted crea. Solo es que Aleluya. usted le diga al Señor: Padre, ponme ese escudo de la fe. Aleluya. Ponme esa espada en mi mano, que es la palabra. Hazme tener más fe, Señor, para que tu poder descienda sobre esta iglesia, para que tu poder descienda sobre cada uno de nosotros, para que esos dones que anhelamos y deseamos desciendan en este lugar. Amén. Amén. Todo es Dios mío. querer someterse. ¿Cómo usted se somete? Con ayuno, con oración, adorando, estudiando, leyendo la Biblia, buscando. Así el Señor trabaja. Someteos, resistir. ¿Uno se puede libertar solo? Dice, bueno, lo digo por experiencia. Usted puede ministrarse. Pero No libertar. Puede ministrarse, puede darle orden a lo que usted sienta y se expulsa. Pero cuando hay algo que no puede salir de usted, tiene que venir a las personas indicadas, en el lugar indicado, para que sea el Espíritu Santo de Dios trabajando. Usted puede ministrarse, pero ministrarse. Dígame. aún cuando tú puedes liberarte sola no puedes. Exactamente. Yo lo escuché y bíblicamente también dice, pero yo no conozco mucho, pero ¿se acuerda que platicamos de eso? Exactamente, puede ministrarse. Pero no liberarse solo. Porque siente algo que no es de usted, y entonces... Liberación solo no. Al 100 no. Necesita Porque quien la ministre. dice que hables a los ancianos de la iglesia. Exactamente. Algo así explicaron en una predica que yo oí. Buena pregunta, hermana. Pero si tú doblas rodillas y le pides a Dios con corazón y todo, Mire, yo le voy a decir una cosa. Perdón, sí, mijo, Pero- pero liberarse no. Pero no, permítame, le voy a decir algo. La adoración liberta. Amén. amén. La adoración liberta. Y el espíritu se va. El espíritu se aleja. Recuerde cuando Saúl le tocaba a David el arpa. ¿Qué hacía el espíritu que le atormentaba? Se alejaba, se iba. La adoración te liberta. Sí, pero Pero tienes que estar bien conectado con el Señor para poder Limpio. ser libre. limpio. Libre. Pero sí. hay unos demonios que solo salen con ayuno y oración. Exactamente, Por sí. eso dice que llames a los viejos para poderlos sacar en su nombre. Amén, amén, así es. ¿Eh? Sí. Ancianos, Ah, perdóname. Así es. viejos los cerros. A los... Todavía no obedecen, dígale, pastor. Excuse me, pero sé algo, o sea, he aprendido más. Porque cuando tú oyes prédicas aprendes más. Son dos preguntas casi similares. ¿Verdad, hermana? Amén, así es. Nosotros estamos libertados, aquí no se preocupa nada de eso. Ya estamos libertados. Aleluya, amén. Pero es una pregunta para la gente Que tiene dudas, ¿no? gente que Es que dice no. a mí el Señor me dijo esto, pero yo no le entendía. Le dije, pues, ¿quién entiende más para la hermana Pati, verdad? Y por eso yo tenía preguntas con dudas. Le dije, pues, libertarse. Porque el Señor dijo, yo les di el poder de hacerlo. Amén, Yo, así yo, es. yo me he libertado solo. Bueno, el Señor me dijo, Algunos. Hay Es cosas que no hay salen. cosas... ¿Se acuerda cuando que hay cosas pasó, que sí salen, cuando sí. pasó lo de Marlo, hermana? Ujú. Que usted se fue para el baño chorreando de la nariz. Ajá. Esa cosa que Marlo traía se me brincó a mí. Sí. Y yo me fue sentí, cuando le dijo fue que se cuando fuera. yo quería salir corriendo. Sí, fue cuando le Y dijo dije salte. yo, pero eso no es de Dios. Ajá. Y que Sí, caigo no de estaba rodillas ahí, hermano. sí, Sí, yo Orando me y acuerdo. pidiéndole al Señor.
que se fuera eso y se fue. Pero yo le voy a decir, y yo le voy a decir algo, tiene que estar demasiado bien una persona. Sí, tiene que estar fiel 100%. Sí, para poder libertarse. ¿Por qué? Porque yo, hermano, yo lo he experimentado. Y yo cuando siento algo que no me agrada, yo en el baño voy, yo sola me ministro y no, de una en el no. Así como se hace aquí, así me lo hago yo. Pero una cosa tiene que ser hincado. Hincado. Si no está hincado y está parado, nomás pide. No hay nada. Ay, ya se me olvidó. Ok. No, es que ese día usted me habló y me dijo que tenía que libertarme, ¿verdad? De cosas... Bueno, usted no fue, fue el Señor. Que tenía que libertarme de cosas pasadas. Dije, Señor, pero... A lo mejor desligarse, ¿no? Sí, no, mejor. Pero digo, si tú me perdonaste todos mis pecados, entonces yo sería como un buzo que voy al mar a buscar mis pecados para atrás para traerlos. Entonces dije, y yo estaba con esa duda, libertarse. Y le pregunto yo al Señor, ¿por qué me tengo que libertar? ¿De qué? ¿Qué he hecho malo? ¿Será porque...? Es que, hermana, no es que a veces no es que hayamos hecho algo malo. A veces es nuestro pasado el que quedó atrás, son las cadenas de opresión que venimos arrastrando de nuestras generaciones y por eso no podemos ver, no podemos ver la bendición, no podemos ver que la bendición fluya a nosotros. ¿Por qué? Porque las cadenas del pasado las arrastramos todavía. Nosotros decimos fuimos libertados, pero no hemos renunciado a aquel pasado. Mientras usted no renuncia ya, usted no puede ver la bendición de Dios, pero no la va a ver al 100, como Dios quiere que usted la vea. Entonces fue cuando el Señor me dijo, te puedes libertar tú sola, porque yo les di la autoridad, el poder de... Entonces sí necesita libertarse porque Dios se lo confirmó a usted. Sí. Amén. Pero... Y ya no me acuerdo Chilax. nada. Entonces, la siguiente predica, la libertad. Oíla. Ok. Voy a predicar el hermano Mar. Aleluya. Ay, hermano. Vamos a Hechos 6. Hechos 6. ¿Qué? Miren lo que dice en Hechos 6. Con muchas preguntas. Mientras ustedes lo buscan, yo se los leo porque el tiempo corre. ¿A dónde va? Hechos 6. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Santo Dios. No es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces habían mesas donde estaban viudas y ellos tenían que darles de comer, ellos tenían que darles, mientras aquí estaba, o sea, no voy a bajar del altar yo para ir allá. ¿Y aquí quién va a quedar? Entonces, ¿qué se hace? Se delega. Como el pastor puede delegar a alguien. Usted, o cuando tenemos el don de servicio, como el papá de Mar, que él viene, pone las sillas, agarra la escoba, agarra el trapeador y él empieza. Tiene un don de servicio. Y él ni sabe. Cada uno. No sabe él ni lo ha descubierto. Él lo Amén. hace inocentemente ahí. Entonces, ¿dónde voy? Estamos en Hechos 3. Ok, dice. Buscad pues, hermanos, dice, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? De sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Aleluya. ¿Están entendiendo? Elección de O los sea que el siete. Señor está diciendo, ok, Que elijamos. mientras unos predican en la iglesia, mientras unos están en el altar, por favor, hijos míos, unos que agarren el trapeador o la escoba, uno que barra, el otro que trapee y el otro que coloque las sillas. Y si hay de ir a cambiar papel al baño, vaya a cambiar. Si hay de limpiar el altar, limpie el altar. El Señor habla. Amén. Pero No. tiene que nacer también aquí. Más. No que el pastor le diga, hermanito,
Amén. Y dice 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo y de fe aquí? Amén. Amén. Todos. Dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, aquí hay nombres bonitos para los que quieran tener hijos. A Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ay, no, hermana, qué gustos. Tan feos. I'm sorry. Mi hermana no entendió. Amén, amén. Y mire Hechos. Vaya ni quiere. ¿Dónde vamos? Son los más jóvenes. Ah, hermano José. Así que hermanos, ustedes ven que Dios guía para que otras personas sirvan en el ministerio. Es el Señor el que guía. Ahí le sale una niña. Mire Hechos del 8 dice. 8 que hermano. Es 6. El mismo 6, Hechos 6, 8. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quiénes quieren eso? ¿Quiénes quieren eso aquí? Amén, amén, aleluya. Recibo en el nombre de Jesús. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, dice, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Miren, como que venga alguien, como decir que no sabe nada de la palabra, viene a pelear, porque hay celo, aquí hay un celo aquí. Aquí hay un celo espiritual ya. ¿De quiénes? De los libertos, dice. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Qué podía? ¿Por qué? Porque no podían resistir, dice, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces dice, oigan bien, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Jehová reprenda al diablo que se levante alguien así. Y soliviantaron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Imagínense. ¿Y qué decía antes? Que él hacía milagros, que hacía prodigios. Pero no les agradaba a ellos porque ellos no tenían ese don. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos eran endemoniados que estaban. Y entonces por eso se levantaron en contra de Esteban. Lo denunciaron. A Esteban lo llevaron al concilio para hacerle un juicio. Y todavía pagan a alguien para que diga mentira en contra de Esteban. Pues le hemos oído decir, dice, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ay, miren lo que dice. Es terrible, hermanos, cuando alguien se levanta en contra de uno de los hijos de Dios. Ay, Señor, tenga misericordia. Es terrible, porque hay un celo espiritual. Jesús. Y Jehová reprenda al diablo, porque eso no se va a dar en esta congregación. Mire Hechos 7, 51. ¿Y qué dijo? Hechos 7, 51. Amén. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros
ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Él era el que les estaba hablando, que se habían, dice que, hechos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les hablaba a ellos, más ellos que no quisieron entender, sino que siempre lo rechazaban. Siempre, no, eso no es de Dios. Mentira. A mí el Señor no me va a decir eso. A lo mejor el Espíritu Santo les hablaba así a través de Esteban y a ellos no les gustaba lo que el Espíritu Santo les hablaba. Amén. Mira el 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo estaban matando, hermanas. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. No dice murió. ¿Por qué durmió? Porque estaba en Cristo. Porque hacía lo que a Dios le agradaba. Muere el que está en el mundo, pero el que está en Cristo duerme. Es muy clara la palabra, hermanos. Hermana, cuando yo tuve el sueño que un ladrón me quería matar y entonces me correteaba y según me mató, ¿verdad? Yo le dije al Señor: recibe mi espíritu. Yo hablaba con el Señor y más bien descendió la luz y la agua. Amén. Y toda mi familia la tomó. Santo. Así que, hermanos, miren, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, no uno, el Espíritu de Dios en uno. Cuando el Espíritu de Dios habla en uno, si usted tiene dudas, pruébela. Recuerde que siempre hay quien se levanta en un ministerio, siempre hay quien se levanta en una iglesia. Así que reprenda las obras del diablo. Amén. Hechos 11, 5. Amén. Estaba yo. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. ¿Dónde? En Jope. Hechos 11:5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Mira, el Señor le mandó desde el cielo un lienzo y en el lienzo aves y todo lo bajó a la tierra. ¿Para qué? Para que Él lo matara y para que Él pudiera comer. Ellos no comían carne. Pues cosa inmunda si le llamaban a la carne. ¿Y el Señor qué le dijo?
Mire qué hermoso lo que le respondió entonces. La voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego dice: llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Cuando el Espíritu de Dios le diga: hermano, levántese, vaya a la casa de la hermana Vianey a orar, vaya a la hermana Vianey a reprender, vaya a la casa del pastor a reprender, vaya a la casa del pastor, vaya a la casa de Iris. No lo dude, usted hágalo porque es el Espíritu de Dios. Sin duda. El enemigo no le va a decir: vaya donde Vianey o vaya donde el hermano Teodoro a reprender allá porque allá están los míos. No, le va a decir: no, cuidadito, te vas ahí me los dejas tranquilos. Así le va a decir. No, si él no le va a decir eso. Dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. El que no sea bautizado morirá. Santo, santo. Así que, hermanos, anhelemos ese Espíritu Santo que venga sobre nosotros, esa comunión con Él. Y miren, permítame. Permítame. Hechos 13, yo sé que ya faltan. Hechos 13. Vamos. 47 minutes. 42, 43, 21. Are you serious? Hechos 13 dice 47 o 2, dice 14. Hechos 13, 2. Ministrando, dice, estos al Señor y ayunando. Hechos 13:2. Sí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Imponer manos. Oramos por los enfermos, oramos por la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a ver. Mire que aquí en lo que él cuenta había aquí un mago o un falso profeta, dice, judío llamado Bar Jesús. Ahí mismo en el 13, pero si se va al 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba en el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que desean oír la palabra de Dios, pero le resistía ¿quién? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, oiga bien, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Se cumple o no se cumple la palabra dicha de alguien? Se cumple cuando anda bajo la gracia de Dios. Aleluya. Dice: y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas.
y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Santo, santo es el Señor. Así que, hermanos, deseemos todo esto, que el Señor nos lo va a dar. Vamos a Gálatas, ya vamos a terminar. Gálatas. ¿Ahorita qué dijo? Gálatas. Ok, vamos a terminar. Sí, ya vamos a terminar, hermanos. Gálatas 2. Amén. Leer, conocerte. 2, amén. Permítame, Gálatas. No, es Gálatas 3. Amén. Ahí mismo. Ahí mismo, no se me van para ningún lado, ahí mismo está. Dice el 2, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe? Por el oír con fe, por el creer, por el que yo creo en ello. Amén. Aleluya. Yo creo, yo lo voy a recibir. Efesios es el último al que vamos. Y con eso terminamos. Por ahorita. No, pues si quieren seguir, yo lo sigo. A mí no hay ningún problema, pero... Le van a tener miedo. ¿Va a predicar la hermana Pati? No. Efesios 4. ¿Qué fue? Amén, se me escondió. Efesios 4:3. Tan a gusto que estaba mes. Efesios 4:3. Dice: Once again. solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que sino que también había descendido primero, dice, a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra, al infierno. Y que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién dio dones? Jesucristo. Él dio dones. ¿Y quién quiere esos dones? ¿Quién quiere el combo completo? Amén. Anhelemos todos los dones de Dios. Anhelemos la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Hay que clamar por eso, hermanos. Hay que clamar por eso. Recuerde, dice la palabra que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados. Y a veces como cuando el Señor llama a unos que vengan a predicar y esos rechazan,
Esa gracia que Dios les ha dado de poder venir a predicar, no la quieren, no quieren un compromiso con Dios, no quieren nada con Dios. Por eso el Señor en este tiempo está levantando no solo mujeres que predican, sino que mujeres que profetizan, mujeres que tienen el don del Señor, tienen los dones, sanidad, prodigios, milagros, el hablar en lenguas, visión, revelación, sueños. El Señor da todo eso, pero hay que anhelarlo, hay que desearlo. A ver cómo. Así que en cualquier momento de estos, si no es José, es Ángel el que va a subir a este altar a predicar, a dar palabra. Ya tienen que estarse preparando, ya tienen que ir escogiendo versículos y venir a pararse a este altar, porque el Señor eso es lo que quiere. Él es el que llama, capacita. Amén. La gloria y la honra sea para Dios. Hermana, Amén, aleluya. ¿puede haber llamados de pequeños? Claro que sí, mi amada. Si hay niños de 5 años que predican. Al hermano le dieron un llamado cuando estaba chiquito. Santo, aleluya. Tenía como 6 años, 7 años. Yo quería ser predicador. Dios ¿Querías? les bendiga, hermanos. Quiero. ¿Lo Oye, entendieron hermano, o que se regrese? dice el hermano Ángel que él quiere ser predicador. Pues ya lo hubieran empezado. No, cuando A veces cuando uno quiere no Practica. basta. Hay que practicar. No, ahorita fue. No.